El 30 de abril de 1994, 4 meses después de la muerte de Isidre, un guardia civil escucha una llamada que parece una más de las decenas que analiza cada día. Pero aquella no será una más, porque escucha una frase que lo cambia todo, o al menos eso piensa él. Cuando quieras, puedes venir a recoger las armas. El agente pega un respingo. ¿Cómo? Rebobina, vuelve a escucharla y sí, no hay duda. Llama a su jefe, que confirma lo que ha oído, y luego hablan con el juez, que entiende exactamente lo mismo. En ese momento, una investigación que parecía estancada da un giro de 180 grados y piensan que se encuentran ante algo mucho más gordo de lo que en un principio pensaban. O como he dicho antes, eso creen ellos. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo un caso un tanto particular, de esos que no se dan mucho en España, y más tarde veréis por qué. Un caso muy interesante que me sugirió una suscriptora que se llama Ana María. Muchas gracias, Ana María, porque no conocía el caso y me ha gustado mucho investigarlo. Tengo que deciros que apenas hay imágenes, así que va a ser un vídeo un poco repetitivo en cuanto a imágenes se refiere, pero es que es lo que hay cuando son casos antiguos y además españoles. En cualquier caso, si quieres saber más, sé bienvenido porque estoy convencida de que no te vas a arrepentir. Aprovecho para agradeceros que veáis mis vídeos y ya sabéis que si os gustan, os podéis suscribir, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas, que a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Y bueno, no me enrollo más y vamos con la historia. Nuestro caso de hoy comienza en noviembre de 1993, cuando Isidre Matas es atropellado por un coche cuando salía del trabajo y se dirigía a la estación de tren para volver a casa. Isidre Matas, de 59 años, y María Ángeles Fontecha, de 49, son un matrimonio de pequeños empresarios de la comarca del Alt Empordà, al norte de la provincia de Girona. Viven en Vilafant, un pequeño municipio colindante con Figueras, la capital de la comarca, un pueblo que no suele salir en las noticias, además de porque es pequeño, porque nunca pasa nada. Los Matas Fontecha tienen dos videoclubs, uno de ellos en Figueres, en una época en la que el alquiler de películas en los videoclubs es un negocio bastante floreciente. Como os podéis imaginar, los videoclubs de la familia son bastante populares en la ciudad. ¿Quién más, quién menos ha ido algún día a por una película allí? El segundo videoclub lo tienen en Llançà, un pueblo de la Costa Brava a unos 20 kilómetros al noroeste de Figueres. Dentro del propio local han abierto además una tienda de todo a 100. El matrimonio se encarga personalmente de ambos negocios. Isidre regenta la tienda de Llançà y María Ángeles el videoclub de Figueres. Pero quien se ocupa normalmente de la logística suele ser ella. Es la auténtica empresaria. María Ángeles es la que lleva los números y la que baja a Barcelona por género un día a la semana. Ese día, precisamente, como ella había cogido el coche para ir a Barcelona, Isidre se desplaza a Llançà en tren y se queda allí hasta la hora de cerrar. Y eso es exactamente lo que ha hecho ese día, el jueves 25 de noviembre de 1993. Isidre sale del local hacia las 7:15. Hace rato que ha anochecido y ya empieza a refrescar. Se sube el cuello de la chaqueta y pone rumbo a la estación de tren que está en las afueras de Llançà, al otro lado de la Nacional 260. En menos de 10 minutos llega al paso de peatones que atraviesa la carretera. El cruce está bastante mal iluminado, pero hay un semáforo que regula el tráfico. A esas horas circulan muy pocos coches, por no decir ninguno, así que Isidre mira a un lado y a otro y de forma automática, cuando ve que no pasa nadie, se decide a cruzar. Solo distingue dos siluetas en el interior de un coche aparcado unos metros más allá. El vehículo tiene las luces apagadas y sus ocupantes quedan ocultos por la penumbra. El silencio es total. Isidre, inmerso en sus pensamientos, empieza a andar por el paso de peatones y de golpe un coche sin luces se le echa encima. Isidre acaba tendido sobre el asfalto con un dolor intensísimo que le recorre la pierna izquierda y siente que le falta el aire. Grita pidiendo auxilio, pero no le oye nadie. Además, el coche que le ha atropellado se da la fuga. Cuando Isidre se cansa de gritar, se vuelve a hacer el silencio.
Se pone de pie como puede y se aparta de la carretera porque tiene miedo de que llegue algún otro vehículo y se lo lleve por delante. Una vez fuera de peligro, duda entre esperar a que pase alguien y pedirle ayuda o intentar seguir su camino, y opta por lo segundo. Isidre consigue llegar a la estación de Llançà y toma el primer tren dirección Figueras. Durante el trayecto, de unos 15 minutos, aguanta el hombre estoicamente el dolor, pero cuando se baja ya no puede más y tiene que pedir ayuda. Al final, una ambulancia le traslada al hospital de Figueres. Tiene fracturados el peroné de la pierna izquierda y una costilla. Nada que no se cure con un poco de reposo y rehabilitación. Ha tenido suerte. Isidre permanece 2 semanas ingresado en el hospital, mientras familiares y amigos se acercan a darle ánimos y de paso a escuchar de primera mano la historia de lo que sucedió la tarde-noche del 25 de noviembre. Está convencido de que el coche que le atropelló es el mismo que estaba parado al otro lado de la calle cuando él llegó al paso de peatones. No tiene ni idea de quiénes eran los 2 hombres que iban dentro, ni por qué querían atropellarle, pero está convencido de una cosa, que no fue un accidente. Para la Guardia Civil de Tráfico no hay ni una sola duda de que aquello fue un accidente. La Benemérita llega a la conclusión después de llevar a cabo una breve investigación durante la cual no logran identificar a los ocupantes del vehículo ni encontrar ningún testigo de lo ocurrido. El 9 de diciembre, cuando se cumplen 2 semanas del atropello, Isidre recibe el alta. En vez de volver a casa, María Ángeles y él se trasladan a la de su hija, que vive en la misma calle. Antes del accidente, prácticamente ya hacían vida allí y solo iban a su casa a dormir y a cambiarse de ropa. Mientras se recupera, se instalan en esa vivienda para que el hombre no pase tantas horas solo durante el día. El accidente ha obligado a la familia Matas a cambiar de rutinas. Con Isidre de baja, María Ángeles tiene que sustituirlo en la tienda de Llançà y la hija se ocupa del videoclub de Figueres. La mañana del 14 de diciembre, cuando se cumplen 5 días desde que Isidre está convaleciente en casa de su hija, una vecina, Luisa, sale a llevar a sus hijos a la parada del bus escolar y por el camino se encuentra con María Ángeles Fontecha. Se saludan y entablan una breve conversación en la que Luisa le pregunta por su marido y ella le comenta que precisamente lo acaba de dejar solo en casa porque tiene que irse a trabajar. Luisa le dice que si necesita cualquier cosa solo tiene que pedírselo. María Ángeles se lo agradece pero asegura que no será necesario. El enfermo tiene el teléfono a mano por si surgiera alguna urgencia. Las dos mujeres se despiden y Luisa continúa su camino hasta la parada del autobús escolar. Cuando regresa a casa no puede evitar pensar que le parece rarísimo que María Ángeles estuviera tan charlatana porque hasta ese momento casi nunca habían intercambiado nada más que un saludo. Pero al cabo de un buen rato, a eso de la 1 del mediodía, cuando sale a tirar la basura, ocurre algo raro. Cree oír gritos de auxilio que provienen de la casa de la hija de Isidre y María Ángeles, un chalet pareado de 2 plantas con un pequeño jardín. Justo en ese momento llega otra vecina con el coche. La mujer se apea del vehículo y cuando a Luisa se le acerca le dice: escucha, escucha. La vecina se acerca al muro que separa el chalet de los Matas Fontecha de la acera y asoma la cabeza. Al bajar la vista encuentra a un hombre tirado en el suelo con la ropa manchada de sangre. Se da cuenta de que es Isidre y de que ellas solas no van a poder entrar en la casa. Así que salen a buscar ayuda y enseguida encuentran un hombre que salta a la valla para socorrer a Isidra. Mientras se acerca, Isidre está convencido de que el hombre se ha caído por las escaleras y se ha abierto la cabeza. Sin embargo, cuando llega hasta él, descubre que la cosa es mucho peor de lo que imaginaba, porque tiene varias heridas de arma blanca por el cuerpo. Pocos minutos después, Isidre vuelve a estar en una ambulancia que lo traslada de nuevo al hospital de Figueres. Por el camino no deja de repetir que le han atracado. Es lo único que logra decirles a los sanitarios. El hombre entra en urgencias en estado crítico y enseguida le meten en un quirófano. Entre otras cosas, tienen que extirparle un riñón y parte del intestino grueso. Y la operación se alarga durante horas. Lo que ha ocurrido en la casa de la hija de Isidre tiene a toda la calle alborotada. Al escuchar la sirena de la ambulancia, muchos han salido a ver qué sucedía y han empezado a comentar lo ocurrido. Uno de esos vecinos es Enrique Gómez Varela, que casualmente es guardia civil. Enrique, a quien apodan el gallego debido a su origen, es un hombre bastante avispado. Pertenece al grupo de la Policía Judicial de Figueres, que depende de la Comandancia de la Guardia Civil de Girona. Hace ya unos años que investiga los crímenes cometidos en la comarca,
pero es la primera vez que la víctima es un vecino suyo. Poco después de que la ambulancia saliera hacia el hospital, Enrique recibió una llamada de la comandancia para informar de que han enviado a una patrulla de seguridad ciudadana a custodiar la casa de los Matas. Poco después llega el equipo encargado de la inspección ocular y se reúne con el gallego. Un informe posterior escrito a máquina da cuenta de los principales hallazgos. La puerta principal se encuentra forzada a la altura de la cerradura, habiéndose desprendido una gran astilla de madera como consecuencia de un fuerte golpe. En el recibidor se encuentran un televisor, un equipo de música y un vídeo que presuntamente fueron colocados en ese lugar por los agresores, presentando dichos aparatos los cables de conexión a la red cortados. Los cajones del mueble comedor están abiertos y su interior revuelto, encontrándose esparcidas por el comedor servilletas y mantelería. En la cocina, donde está el teléfono, se observa que el mismo tiene el cable de conexión de la línea al aparato cortado. A priori, todos los indicios apuntan a un robo, pero todavía falta inspeccionar la planta superior. En el dormitorio en el que se encontraba la víctima se observa al pie de la cama un charco de sangre de unos 30 centímetros. Asimismo, se observan manchas de sangre en sábanas y almohadas y salpicaduras en la pared y en la cabecera de la cama. Igualmente se aprecian dos orificios en el colchón, efectuados con un arma blanca. Y como en los pueblos pequeños las noticias vuelan, la tarde del 14 de diciembre en Vilafán no se habla de otra cosa que del asalto a Isidre Matas. Y la curiosidad no tarda en dar paso al miedo, porque todos piensan que su casa puede ser la siguiente asaltada. Y es que lo que le ha pasado a Isidre no es un hecho aislado. Últimamente, en los medios de comunicación no dejan de aparecer casos de atracos, robos con violencia e incluso secuestros, como el de la farmacéutica María Ángeles Feliu, que ocurrió en noviembre de 1993 y que tiene a todo el país en vilo desde hace un año. A todo eso, que ya de por sí preocupa a la ciudadanía, hay que añadirle otro hecho ocurrido hacía un mes y medio, a muy poca distancia del hogar de los Matas. El 27 de octubre de 1993, una recaudadora de impuestos de la Diputación de Girona, que se llama Rosa y tenía 27 años en aquel momento, fue secuestrada. Su trabajo consistía en cobrar los tributos en una oficina de Figueras, pero a veces tenía que desplazarse a los pueblos de alrededor para facilitar el trámite a las personas que no podían acudir a la ciudad. Aquel día, 27 de octubre, a Rosa le tocaba ir a Vilafán. Llegó al ayuntamiento poco antes de las 9 y estuvo trabajando con normalidad hasta la 1 del mediodía. Cuando acabó, contó el dinero recaudado, 850.000 pesetas en total, unos 5.100 euros, que a día de hoy, según la calculadora de inflación, equivaldrían a unos 11.600 euros. Guardó el dinero en un maletín para llevarlo a la Diputación y, después de recoger sus cosas, salió a la calle a buscar su coche, un Ford Orión que estaba aparcado frente al ayuntamiento. Llovía y, mientras buscaba la llave en el bolso, dejó el maletín con el dinero debajo del coche un momento para que no se mojara. Justo cuando estaba abriendo la puerta, oyó un frenazo y, sin que le diera tiempo a girarse, notó que la sujetaban por detrás. «No te muevas o te disparo», le amenazó la voz de un hombre. Rosa gritó y pataleó, pero no logró zafarse de los brazos que la sujetaban. Antes de que pudiera darse cuenta, estaba en la parte trasera de un vehículo, con la cabeza aplastada contra el suelo, con un hombre sentado al volante y otro a su lado. Ambos llevaban pasamontañas. El coche comenzó a circular a toda velocidad y el mismo hombre que la había agarrado le exigió que le entregara todo el dinero mientras le apuntaba la cabeza con una pistola. Rosa, en un estado de nervios increíble, se puso a llorar y, tras suplicar que no la mataran, les dijo que el dinero estaba en el maletín y que el maletín se había quedado debajo de su coche. Los secuestradores entonces acordaron que uno se quedaría cuidando a Rosa en un sitio apartado, mientras que el otro volvía por el maletín. Se bajaron Rosa y uno de los secuestradores del coche, uno que tenía acento, pero de un origen que Rosa no fue capaz de identificar, y el hombre le dijo que si se encontraba el maletín a ella no le iba a pasar nada. Esto no la tranquilizó lo más mínimo. Rosa estaba histérica, no podía parar de llorar y pedía una y otra vez que no le hicieran daño y juraba que no se lo iba a contar a nadie. Quizá para no oír más a esta mujer la dejó así apartada
y el secuestrador se puso a fumar. El secuestrador, que estaba de espaldas a Rosa, se quitó el pasamontañas y Rosa fue capaz de verle un poco de perfil. Era un chico joven de unos 25 años, bien afeitado y con el pelo negro. Tenía buen aspecto y Rosa pensó que no le pegaba nada ser secuestrador. El otro hombre volvió enseguida y en ese momento Rosa se puso aún más nerviosa si cabe porque el secuestrador este que había vuelto de recoger el maletín cogió la propia chaqueta de Rosa, le tapó la cabeza con ella y cuando esta mujer ya estaba convencida de que iba a morir, este hombre le dijo: ni se te ocurra levantarte, quédate quietecita un buen rato. Rosa, que era incapaz de hablar, estaba petrificada, sintió un poco con la cabeza mientras oía cómo se abrían y se cerraban las puertas del coche. Cuando se apagó el sonido del motor, Rosa salió corriendo a toda mecha hasta un polígono industrial que vio un poco a lo lejos y allí le pidió a la primera persona que encontró que la llevara a una comisaría. La chica explicó lo ocurrido con pelos y señales e hizo la descripción de los atracadores como pudo. La Guardia Civil, que posteriormente tomó las riendas del caso, confiaba en que la descripción que había hecho la víctima les permitiría llegar hasta los secuestradores, pero no fue así. No lograron identificarlos. Esa misma tarde, la del 27 de octubre, encontraron un coche calcinado en las afueras de Vilafán que coincidía con la descripción que había dado Rosa del vehículo en el que la habían secuestrado. Al final, el caso se archivó por falta de pruebas. Pero bueno, ahora volvamos otra vez a mediados de diciembre y al caso de Isidre. Alguien ha entrado en la casa de la hija de Isidre Matas, donde el hombre se está recuperando de las lesiones sufridas en el atropello de Llançà, y en esa casa le han agredido a cuchilladas. La principal hipótesis de la policía es que se trata de un robo con violencia. Además, María Ángeles Fontecha, la mujer de Isidre, dice que le faltan las 250.000 pesetas, unos 1.500 euros que tenía guardados dentro de la carátula de vídeo. Pero cuando el equipo del Guardia Civil, Enrique Gómez Varela, al que apodaban el gallego, repasa todos los detalles del caso, esa hipótesis inicial de robo con violencia se va desinflando. Para empezar, a los investigadores les chirría un poco el horario, porque ¿a quién se le iba a ocurrir entrar en una casa a plena luz del día? En su opinión, tampoco tiene mucho sentido que el ladrón o los ladrones atacaran a un hombre que estaba convaleciente en la cama y que no se podía defender, porque este hombre no podía hacerles absolutamente nada. Lo primero que hace alguien así cuando escucha un ruido es huir. Así que la policía sospecha que el supuesto robo fue solo una maniobra de distracción y que detrás hay algo más. Algo que viene de lejos, de cuando Isidre es atropellado en Llançà 3 semanas antes. Y es ahí cuando empiezan a plantearse a ver si este hombre iba a tener razón cuando decía que habían ido a por él, que no había sido un accidente. Y cuando repasan el atestado de la Guardia Civil de Tráfico, las sospechas aumentan. Resulta que el coche que atropelló a Isidre es un vehículo robado. Al poner la denuncia, la propietaria declaró que lo había dejado aparcado cerca de la estación de tren de Llançà. El vehículo apareció con un cristal roto a un lado de la carretera nacional 260. La Guardia Civil entonces decide reabrir el caso y el gallego y sus compañeros van a Llançà a buscar testigos de lo ocurrido. La única persona que vio algo digno de mención es el propietario de un bar cercano a la estación de tren. Este hombre les cuenta que esa tarde, instantes antes de la sustracción del vehículo, vio a dos señores a los que definió como uno alto y otro bajo, con aspecto de moros, y que al cabo de unos pocos minutos de aquello vio ponerse en marcha dicho coche en dirección al lugar del atropello. Para Enrique y para el resto del equipo, está claro que estos dos señores son los que atropellaron a Isidre. Falta saber si fue un atropello intencionado, como Isidre afirmaba, o si le embistieron sin querer y se deshicieron del vehículo para que no les vinculara con el accidente. Todavía quedan muchas preguntas sin respuesta y para intentar responderlas tienen que indagar más a fondo en la vida de Isidre Matas. Para casi todo el mundo, Isidre es un hombre normal y corriente, pero cuando los investigadores empiezan a escarbar un poco en su vida, se dan cuenta de que no lo es tanto. Lo que parecía un matrimonio de lo más normal resulta que no lo era en absoluto. Según les cuentan algunos testigos, María Ángeles Fontecha le ha sido infiel a su marido en varias ocasiones.
En el domicilio de los hechos ha convivido a temporadas una vidente llamada Loreto, la cual se dedica a predecir el futuro mediante cartas y una bola de cristal. La tal Loreto se encuentra ligada sentimentalmente a María Ángels y su relación data desde hace varios años. María Ángels niega rotundamente esos rumores y cuando los investigadores citan a Loreto en la casa cuartel de Figueras, ella también asegura que María Ángels es solo una buena amiga. Además de Loreto, la policía encuentra a otra amiga que comenta que conoce al matrimonio desde hace unos 10 años aproximadamente y que con María Ángels tuvo una amistad de unos 6 años. Que María Ángels vivía sin dinero y en ocasiones no tenía ni para pagar la hipoteca. Por otro lado, tenía un nivel de vida que no correspondía con sus ingresos. Según afirma, María Ángels le hacía regalos y obsequios como ropa y joyas bastante caras. Que María Ángels estaba enamorada de esta mujer, eso lo dice ella, y que le propuso mantener relaciones así como irse a vivir juntas, aunque esta mujer dice que ella no accedió, ya que el único interés que tenía hacia María Ángels era el económico, pero que no sentía ningún afecto por ella. Y esta, además, no es la única mujer que declara haber recibido regalos de María Ángels Fontecha. Los investigadores piensan que detrás de cada una de estas mujeres puede haber un marido o un enamorado celoso y se ponen a investigar esta vía a ver si eso había sido lo que había ocurrido con Isidre, que algún marido celoso hubiera intentado acabar con él, aunque esto no tiene ningún sentido, pero bueno, y aunque esta rama de la investigación no les lleva a ningún sitio, sí les hace sospechar bastante de María Ángels, sobre todo por esta parte económica de derroche y de no tener dinero ni para pagar la hipoteca. Uno de esos rumores, según la familia de Isidre, es que antes del atropello, María Ángels había ido diciendo que su marido estaba muy enfermo y que le quedaba poco tiempo de vida, algo que a los investigadores les consta que es completamente falso. Y a Enrique Gómez Varela, el gallego, este comportamiento le parece cuando menos sospechoso. Y mientras los guardias continúan con las pesquisas, Isidre sigue en la UBI debatiéndose entre la vida y la muerte. Entre tanto, según cuentan algunos testigos, María Ángels no se priva de su gran afición ir al bingo. Isidre va cada día peor y al final, la tarde del 31 de diciembre, sucede lo inevitable. Cuando se cumplen 17 días del asalto, Isidre Matas muere a los 59 años. Así que la Guardia Civil se enfrenta ahora a un asesinato. Más de 2 semanas después de los hechos, tienen una firme sospecha de que su esposa es la culpable o tiene algo que ver en el asunto, pero no tienen ninguna prueba. Durante las investigaciones, la Guardia Civil descubre que María Ángeles Fontecha tenía deudas por valor de 25 millones de pesetas. Todas esas deudas han sido contraídas por esta mujer, que era la que, como os he dicho al principio, gestionaba tanto el capital como los negocios de la familia. Los negocios, por otra parte, acumulan tantas deudas que van a tener que cerrar en breve. La casa que poseen está embargada y se va a subastar, y lo mismo ocurre con un local comercial que tenían en Figueres. 25 millones de pesetas, que es la deuda que tenía esta mujer, en el año 1993, unos 150.000 euros al cambio, equivaldrían a cerca de 320.000 euros en 2026, según la calculadora de inflación. Vamos, una pequeña fortuna. Para que nos hagamos una idea de lo que suponían 25 millones de la época, el chalet en el que vivía la familia podía costar entre 7 u 8 millones de pesetas. Así que puede decirse que los Matas Fontecha estaban arruinados. Los investigadores son conscientes de que muchos crímenes se llevan a cabo por dinero y se preguntan si esas deudas, además de los problemas matrimoniales, no podrían ser el móvil del crimen. Pero con tantas deudas, la Guardia Civil se pregunta qué es lo que sacaría a María Ángeles con la muerte de su marido. Y la respuesta no tardó mucho en llegar. A principios de marzo de 1994, 3 meses después de la muerte de Isidre, una compañía de seguros informa a los investigadores que María Ángeles Fontecha ha reclamado el cobro de una póliza de seguro por la muerte de su marido. 4 meses antes, contrató 2 seguros de vida, uno para ella y otro para su marido, por valor de 2 millones de pesetas cada uno.
El corredor de seguros con quien firmó la póliza asegura que nunca habló del tema con Isidre y que todo lo llevó María Ángeles. Y añade que a veces tardaba en pagar los recibos, pero que la misma mañana en la que apuñalaron a Isidre, María Ángeles pasó por la oficina a pagar los seguros de entierro y de vida. Vamos, que muchas veces tenía que ir detrás de ella para cobrar, pero justo ese día había pagado todos los recibos pendientes. Pero es que aún hay más. Resulta que María Ángeles contrató un segundo seguro de vida, tanto a su nombre como a nombre de su esposo. Y el de su marido era de 50 millones de pesetas. Es decir, una cuantía bastante mayor que la anterior, que era de 2 millones. Y lo contrató el 15 de noviembre de 1993, solo 10 días antes de que atropellaran a Isidre Nyansa. Los investigadores también hablan con el agente que firmó este segundo seguro, que les dice que la mujer tenía prisa por cerrar el contrato, algo que en su experiencia profesional no es muy habitual, ya que normalmente son los agentes los que tienen que ir persiguiendo al cliente y no al revés. Es cierto, además, que cuando estaban negociando el seguro de vida e invalidez por accidente, la mujer le preguntó específicamente si el seguro cubriría la muerte por disparo o apuñalamiento, diciendo que si un día en alguna de las tiendas atracaban y pasaba algo gordo, pues quería saber si el hombre estaría cubierto por ese seguro. A la gente le pareció lógica la pregunta, dado que ambos tenían tiendas y era normal que tuvieran miedo a los atracos. Conociendo todo esto, el juez autoriza el pinchado del teléfono de María Ángeles, pero pasan semanas y no encuentran nada relevante. A pesar de todo, siguen con las escuchas porque los investigadores están convencidos de que tarde o temprano va a bajar la guardia. Y así llegamos al 30 de abril, 4 meses después de la muerte de Isidre, cuando el guardia encargado de las escuchas intercepta lo que cree que será otra llamada intrascendente. María Ángeles habla con un tal Pere que vive en una población cercana. Y este hombre le dice: oye, que cuando quieras ya puedes venir a recoger las armas. El guardia levanta las cejas y dice: no puede ser, seguro que no lo he oído bien. Cuando cuelgan, rebobina la conversación, vuelve a escuchar para despejar dudas y piensa que está clarísimo. María Ángeles ha quedado esa misma tarde con un tal Pere para recoger una caja de armas. El agente da un salto de la silla y corre a avisar al gallego. Escuchan juntos la cinta y el gallego comprueba que su compañero está en lo cierto. Después la escucha el resto de compañeros del grupo de investigación, el fiscal y el juez, y todos coinciden. Así que se apresuran a montar un dispositivo de seguimiento para pillar a María Ángeles con las manos en la masa. Los guardias, en un coche de paisano, las siguen a cierta distancia para no levantar sospechas de esta mujer, que los tiene muy vistos, y observan que estaciona el vehículo en un aparcamiento al aire libre. Allí se sube otro coche, ocupado por 2 individuos, dan una vuelta y luego vuelven otra vez al parking. Los agentes observan a la mujer mientras baja del vehículo y se preparan para detenerla en cuanto saque del coche la caja que contiene las armas. Pero la sospechosa baja con las manos vacías. El coche arranca y ella se mete en su coche y pone rumbo a casa. Los investigadores no saben si se ha producido o no el intercambio porque han perdido a María Ángeles de vista durante unos minutos. Así que entonces se deciden a buscar a los 2 individuos que iban dentro del coche con el que se ha dado la vueltecita a María Ángeles para intentar averiguar quiénes son y qué relación tienen con esta mujer. Y un par de horas después, los investigadores encuentran el coche aparcado en doble fila. Y esa es la excusa perfecta para identificar a los ocupantes. Mientras Enrique el gallego espera en el coche, su compañero entra en el bar de enfrente a preguntar de quién es el coche que está en doble fila. Poco después, el guardia sale acompañado de 2 chicos de unos 25 años. Uno es bajito y fornido, con apariencia de latinoamericano, y el otro de estatura mediana, esbelto y caucásico. Y uno de ellos le dice: gallego, ¿es que no me conoces? Y le dice el otro: uy, pues ahora no caigo. Y dice: sí, hombre, soy Abel Barco, me hiciste la ficha hace unos años. Y le dice el gallego: ah, sí, sí, ahora me acuerdo. Abel entabla una conversación amistosa con el guardia civil y este, que quiere sonsacar la información, le sigue la corriente. Entonces Barco le pide que no les ponga una multa, que está en tercer grado penitenciario y que teme que le retiren los beneficios.
A Enrique le encantaría detenerle y registrar el coche en busca de las armas, pero sabe que si se equivoca va a arruinar por completo la investigación. Así que decide que lo más sensato es dejarles marchar dándoles una falsa sensación de seguridad. Y así se termina el primer seguimiento. Los investigadores evidentemente no han logrado interceptar las armas, pero han sorprendido a María Ángels en compañía de dos individuos con un pasado cuestionable. Abel Barco, de nacionalidad española pero nacido en Venezuela, y Ángel Matos, de nacionalidad dominicana. Ambos tienen 25 años y numerosísimos antecedentes policiales por robo. En el caso de Abel, además, fue condenado a 6 meses por un delito de atentado contra la autoridad. Así que al día siguiente optan por un cambio de estrategia. En vez de realizar un seguimiento, salen a la calle a buscar a quien haya visto juntos a la viuda y a los dos chicos. Y entre otros sitios a los que van prueban suerte en un restaurante al que María Ángeles va de vez en cuando. Allí discretamente le preguntan al dueño si por casualidad vio a estas tres personas la tarde anterior y él contesta que no y que esos dos hombres no les conoce de nada. Y entonces le preguntan por el tal Pere, el hombre que llamó a María Ángeles diciéndole que tenía listas las armas. Y esta vez sí dan en el clavo. El propietario del restaurante conoce a Pere y comenta que justo el día anterior, el 30 de abril, estuvo allí en el restaurante para recoger una caja de gambas que le había pedido que le guardara. Resulta que el tal Pérez se dedica a vender marisco y como había confianza a veces le pide que guarde parte del género cuando tiene que repartirlo cerca. Según les dijo, había quedado con una mujer para entregárselas. El gallego y su equipo deciden entonces citar al tal Pere y tomarle declaración en calidad de testigo. Cuando llega a la comisaría el hombre no entiende qué leche hacia allí. Dice que no conocía a Isidre de nada y que por supuesto no tiene ni idea de quién ha podido matarle. Pero lo que les interesa a los investigadores es saber si tiene algún tipo de relación con María Ángeles Fontecha. Y dice el hombre, ¿qué va? Solo le he vendido unas gambas un par de veces. Ayer mismo, sin ir más lejos. ¿Disculpe? Sí, sí, ayer nos vimos porque me había encargado una caja de gambas y yo se la llevé. Los agentes despiden al testigo con un bochorno increíble porque se acaban de dar cuenta que han estado persiguiendo una chorrada como un templo. Han confundido gambas con armas. Por lo visto, el dispositivo de grabación es un poco de aquella manera y por lo visto el oído a veces se sugestiona. A partir de ese momento se rebautizará la operación de María Ángeles Fontecha como Operación Chapuza. Me encanta el nombre. Aunque Operación Gamba hubiera estado bien también, ¿eh? La parte interesante de todo este operativo es que descubre la relación que tiene María Ángeles con Abel Barco y Ángel Matos. Y con los antecedentes que tienen estos hombres, están seguros de que entre manos no se traen nada bueno. Así que, sabiendo esto, los investigadores vuelven a ir al juez a pedir que les permita pinchar los teléfonos de Barco y de Matos. Y como con María Ángeles no han tenido suerte hasta el momento, pues esperan que estos les den algún resultado. Al cabo de poco tiempo, los investigadores interceptan una llamada entre Barco y Matos en la que dicen que María Ángeles no se había presentado una cita, así que deciden ir a verla. La Guardia Civil les sigue y documenta que María Ángeles y los dos hombres han mantenido una breve reunión de 10 minutos, pero no saben exactamente cuál es el objetivo de estos encuentros. Pero de nuevo, los pinchazos telefónicos serán clave. Pasados unos días interceptan otra llamada entre Barco y Matos en la que dicen que María Ángeles les ha pedido que esperen hasta finales de junio, pero que antes caerá algo. Y en llamadas posteriores los hombres se quejan de que la mujer no les ha pagado, aunque en ningún momento dicen con qué se corresponde esta deuda. A pesar de ello, Enrique y su equipo están convencidos de que estos hombres apuñalaron a Isidre por encargo de la mujer. A medida que van transcurriendo los días, los presuntos autores del crimen se van impacientando cada vez más porque no tienen ni un duro y llegan al punto de plantearse hacer algo entre comillas. Hasta que un día se ponen de acuerdo para cometer un atraco. Y es en ese momento cuando la Guardia Civil decide detenerlos. La detención se produce el 27 de junio de 1994, algo más de 6 meses después del asalto a Isidre.
Les extrañó muchísimo porque ellos no se imaginaban en ningún momento que tuvieran los teléfonos intervenidos. Creían que se iban a salir con la suya de todas, todas. Pese a la sorpresa, la Guardia Civil no consigue que ninguno de los dos confiese su implicación en la muerte de Isidre. Aseguran que no lo conocían de nada y niegan haber quedado nunca con María Ángeles Fontecha. No saben que esas mentiras van en su contra, pues los investigadores pueden demostrar que se han visto en varias ocasiones. A Abel Barco y a Ángel Matos los han detenido a uno en un bar y a otro en su casa, pero a Fontecha la citan en el juzgado de instrucción. Ella acude completamente desprevenida, probablemente pensando que van a tomarle declaración o a informarle del avance de las investigaciones. Nada más poner un pie en el despacho del juez, este la invita a sentarse y le comunica de forma oficial, y como suelen hacer los jueces en estos casos, con muchísima tranquilidad, que queda detenida por su implicación en el asesinato de su marido. Fontecha lo niega todo y asegura que no conoce de nada a los otros dos detenidos. Ninguno de los tres rompe su silencio ni acusa a los demás, pero el juez cuenta con indicios y pruebas suficientes para enviarles a prisión provisional. Mientras tanto, los investigadores continúan trabajando y recopilando pruebas, entre ellas una que resultará clave: la declaración de la expareja de Abel Barco, una mujer que asegura que Abel le confesó haber matado a un hombre. La mujer contó que hacía 4 o 5 meses, sin poder precisar con exactitud la fecha, Abel la llamó diciendo que quería hablar con ella y se vieron en Figueres. Esta mujer asegura que durante esa conversación Abel le dijo que entre él y Ángel habían hecho un intento de atropello a un hombre, pero que salió mal. Y varios días después, tras una discusión que tuvieron, Abel le contó que había matado a un hombre o que le habían pagado por matar a alguien, pero que ella no entendió muy bien porque estaba en medio de los gritos y no fue capaz de precisar. Dice que no denunció los hechos porque en principio no pensó que fueran ciertos, si bien una vez detenidos ambos se dio cuenta de que era verdad lo que este hombre decía. Durante la instrucción del caso, los abogados defensores de los tres intentan deslegitimar a esta testigo con el argumento de que es una mujer despechada y que dice todo por hacer daño a Abel. Sin embargo, el juez considera que su relato es bastante coherente con el resto de indicios y recuerda que no ha incurrido en ninguna contradicción durante su testimonio. Y por si fuera poco, el propio padre de Abel cuenta en una llamada interceptada por la Guardia Civil que su hijo estuvo implicado en el asesinato y que se lo confesó un día que estaba borracho. Las palabras de este hombre fueron: parece ser que hubo una señora por ahí que les ofreció 7 millones de pesetas para que ellos le dieran una paliza a uno hasta el punto de matarlo. Entonces le dieron una paliza y el hombre acabó en el hospital, y al cabo de un tiempo murió a causa de la paliza que le dieron y de las puñaladas. Esto es lo que contaba el padre de Abel a otro tío. Madre mía. Aunque los tres acusados mantienen que son inocentes, la fiscalía les lleva a juicio. Y entre tanto, la Guardia Civil reabre el caso de la recaudadora de impuestos, esta mujer, Rosa, que fue secuestrada en Vilafana a finales de octubre de 1993, pues se había archivado por falta de indicios. Los investigadores repasan la declaración de la víctima y se dan cuenta de que la descripción que hizo de los secuestradores encaja perfectamente con el físico de Abel y de Ángel. Dos hombres, uno de piel oscura, no muy alto pero fuerte, y otro delgado, de mediana estatura, de pelo moreno y corto. Convencidos de sus deducciones, organizan una rueda de reconocimiento para ver si Rosa consigue identificarles, pero la chica solo reconoce a Abel, a quien vio de perfil mientras fumaba. El juicio por el secuestro de la recaudadora de impuestos se celebrará en febrero de 1997 en la audiencia de Girona. Han pasado más de 3 años desde los hechos y en ese tiempo Abel Barco y Ángel Matos ya han sido juzgados por el asesinato de Isidre Matas, pero esto os lo cuento ahora, cuando acabemos con esto. Este juicio por el secuestro será un juicio rápido y solo declaran los investigadores, los médicos que atendieron a Rosa y una mujer que vio a los dos hombres dentro de un coche. Pero el deseo de Rosa de ver a sus secuestradores encarcelados y poder pasar página con ello no se cumple. La audiencia de Girona considera que hay pocas pruebas de que Abel Barco y Ángel Mato fueran los dos hombres que asaltaron a Rosa. No que no lo hicieran, sino que no hay pruebas suficientes para condenarles. La audiencia reprocha a los investigadores que hayan llevado a cabo una investigación deficiente y se ve en la obligación de absolver a los acusados. Así que Rosa se quedará con las ganas de verles cumplir por lo que le hicieron. Pero bueno, vamos a volver ahora a finales de noviembre de 1995
la fecha en la que se inicia el juicio por la muerte de Isidre. A diferencia del caso de la recaudadora, la Fiscalía cuenta con un montón de indicios. Sin embargo, las defensas de Abel Barco, Ángel Matos y María Ángeles Fontecha solicitan la absolución de sus clientes. Intentan poner en duda todo el razonamiento de los investigadores y su principal argumento es que las intervenciones telefónicas no son válidas porque no se argumentó su necesidad de una forma suficientemente profunda ni se controló la manera en la que se llevaron a cabo. Sin embargo, este argumento no convence a los jueces ni tampoco les convence el cambio de versión de los acusados. En un primer momento, no sé si recordáis, dijeron que no conocían para nada a María Ángeles. Sin embargo, se logró demostrar que se conocían y se habían visto en varias ocasiones. Así que durante el juicio deciden cambiar de versión. María Ángeles admitió que conocía al procesado, Abel Barco, por haberse presentado en su casa con intención de comprarla y que posteriormente, cuando por el precio solicitado no pudo adquirirla, le pidió dinero por hacer de intermediario en la venta de esta casa. Al otro procesado, Ángel Matos, lo conocía porque era cliente del videoclub de Figueres. Los magistrados no se creen nada, no solo por las contradicciones en las que incurren respecto a sí mismos, sino porque en las intervenciones telefónicas no se habla de ninguna casa en ningún momento. Todo ello sumado a las declaraciones de la exnovia de Abel y los indicios que demuestran que poco antes de que su marido fuera atropellado, esta mujer contrató un seguro de vida, llevó a la sección segunda de la Audiencia de Girona a condenar a 46 años de prisión a María Ángeles Fontecha por ser el cerebro del asesinato para beneficiarse de un seguro de vida de 50 millones de pesetas. También la acusaron de un delito de estafa por el seguro y por querer cobrarlo después de haber acabado con Isidre. El mismo jurado condenó a Abel Barco y Ángel Matos a 52 y 49 años de prisión, respectivamente, como autores materiales de la muerte de Isidre y también por el atropello unos meses antes. En la actualidad, los condenados por la muerte de Isidre ya han cumplido su pena. María Ángeles vive con su familia en el Alt Empordà y sigue negando que encargará el asesinato de su marido. De Abel Barco y de Ángel Matos no tengo ni idea de dónde andan. Y un dato que no os he comentado hasta ahora es que la policía está convencida de que Abel y Ángel cometieron el secuestro de Rosa, pero lo hicieron con la información que les proporcionó María Ángeles, que conocía a alguien que sabía los horarios de la recaudadora, algún familiar, no recuerdo ahora exactamente quién, y fue ella la que les dijo que ese día iba a estar en Vilafán y que iba a llevar un maletín con bastante pasta. Y bueno, con este dato se acaba nuestro caso de hoy. Un caso, como os he dicho al principio, bastante poco habitual, porque en España es bastante raro que se cometan delitos con sicarios. No voy a decir que no se cometan, sí los hay, pero no suele ser lo normal. Bueno, y tengo que deciros también que este caso se hizo bastante conocido a raíz de que lo hiciera Carles Porta para Movistar. No sé si también lo ha hecho para Crims, porque yo Crims no lo he visto, pero sí que he visto el capítulo de Movistar, que está muy bien, como todo lo que hace este hombre, pero está aún mejor el capítulo de su libro Pecados Capitales, que he empezado a leerlo a raíz de investigar este caso, y es un libro que os recomiendo. Yo de momento solo he leído este capítulo, pero tengo ahí pendientes los demás. Son casos muy conocidos, pero está muy bien este libro, la verdad. Parece bastante interesante. Como os digo, hasta aquí el caso de hoy. Si os ha gustado, por favor, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir, suscribiros si no lo estáis. Recordad que tengo otro canal, Letra Pequeña, donde subo vídeo todos los martes y en este subo vídeo todos los viernes. Así que, hasta la semana que viene.